tardes a todos. Soy Iván Marina y voy a acompañar a Pedro Molino en la retransmisión de este webinar. Este seminario web está orientado a familias con hijos de 0 a 5 años y tendrá una duración de unos 45 minutos. Después contestaremos a las dudas que vayáis dejando en la pestaña Preguntas, que tenéis disponible todos los asistentes. En esta ocasión hemos invitado a Pedro Molino, tutor especialista en infantil, para que nos dé unas pautas para afrontar esta situación de alarma sanitaria y el confinamiento en nuestras casas decretado por el Estado. Mientras Pedro se va conectando, indicaros que esta misión se grabará y estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Iván, es un placer escucharte de nuevo. Me da mucha seguridad y tú lo sabes, compartir contigo estas emisiones. Buenas tardes familias, buenas tardes a todos y a todas. Qué difícil es tener que representar una webinar de este tipo en una situación como la que tenemos. Pero cualquier problema, cualquier situación que viva una familia tiene que intentar convertirse en una experiencia que haga lo menos grave la incidencia o la incisión en los niños. La diferencia entre la webinar que di ayer y la de hoy está un poco en la edad de las criaturas, pero hay una parte especialmente dirigida a las personas adultas, porque si vosotros no estáis bien, no lleváis con fortaleza estos días, eso se contagia y se transmite a los niños. Por otra parte, es muy difícil afrontar la situación con niños pequeños, con niños medianos o con mayores, con adolescentes. Vamos a entender que hoy casi todos los que estáis aquí tenéis niños en la primera etapa, entre la crianza y los 5 años. Aún así, como veremos, tenemos muchas variables. Para poder explicarme con más fundamento, con más contenido, yo suelo siempre realizar gráficos. Este gráfico se parece demasiado al de ayer, porque el contenido básico es el mismo. Pero yo, en mi mente y en la vuestra, quiero que tengamos el enfoque. Los niños son pequeños, las situaciones son diferentes y podemos hacer cosas muy especiales con ellos. Si tenemos hermanos mayores, lo que pediremos es que nos ayuden a hacer esas cosas con los pequeños y podamos hacer un trabajo en equipo, una colaboración para que entre el padre, la madre y los niños podamos hacer de este encierro algo educativo e interesante. Les voy a poner ese PDF, les pido comprensión porque ya les digo que está hecho para familias genéricas, pero las preguntas sí quiero que luego las enfoquemos hacia cada edad o hacia cada situación de familia, ¿no? Voy a compartir pantalla. Creo que lo están viendo. El mensaje que la UP quiere transmitiros de todo corazón, porque es nuestra misión, porque lo sentimos así desde que se creó, es que las familias estáis aisladas ahora mismo, pero no estáis solas. Los problemas que ocurran, las circunstancias, esos roces de convivencia, esa reacción negativa a veces de los niños por no poder salir, van a estar atendidas por una continua consulta por nuestra parte. Porque se van a dar muchas y variadas situaciones, pero tenemos que ser como familia un ejemplo de resistencia para nuestros hijos y para la sociedad. El problema que vivimos es tan grave que no podemos rendirnos. No podemos rendirnos ni por nuestros hijos ni por la sociedad, porque ganaremos juntos y porque tenemos que darle un gran ejemplo. ¿Qué me quiero yo imaginar ahora mismo entre las personas que me estáis viendo? Y por eso me resulta tan difícil concretar cosas.
que hay familias muy diferentes. Familias jóvenes con un solo bebé de 0 a 1 año, pues pueden hacer más llevadero estos momentos porque el niño no se entera y aunque tengan teletrabajo por uno de los dos cónyuges, se puede crear un clima adecuado para que el bienestar de la pareja se transmita al bebé. Familias jóvenes con 2 bebés, esto es más complicado, uno de meses y otro de 2 años. Cuando un niño tiene 2 años ya necesita moverse, ya quiere salir, quiere tocarlo todo, es mucho más complejo gestionar con 2 bebés. Familias que sean monoparentales, con un solo hijo o con 2 entre 1 y 5 años. Tenemos muchas así en la UP. Normalmente es una madre viviendo con los niños tras una separación reciente. Lo tiene bastante complejo porque para salir a comprar, para hacer cualquier cosa, se ven situaciones muy difíciles. Familia nuclear con 3 hijos de 6, 4 o 2 años, con padres que estén en una empresa o que tengan teletrabajo ella y él como profesor tenga que coordinar sus labores. Se nos han dado o nos comentan muchos casos de este tipo. Familias más complejas todavía, reconstituidas, con un hijo pequeño y 2 hijos de otras relaciones anteriores, uno de cada cónyuge. Y familias que viven bajo la aprensión de saber cómo se encuentran los abuelos, aislados porque pertenecen a al grupo de riesgo, ¿no? Y que a veces pueden estar conectados por el móvil o por ordenador, pero no siempre, ¿no? Quiero distinguir que en esa variedad de familias tenemos 2 situaciones generales importantes. La crianza entre 1 y 24 meses, vamos a poder actuar de una manera con este tipo de niños, a los que tenemos que arropar con cariño, con estímulos, con música, con los mimos que podamos darle, con todo lo que podamos hacer para estimular y para que se sienta a gusto, con caricia, porque esto va a ser relativamente fácil. Si ellos no se enteran, el que no salgan a la calle no tiene por qué suponer una merma de nuestra atención y nuestro cariño. Al contrario, aprovechemos que estamos para darle más tiempo, más afecto y más estímulos, ¿no? Y otro para niños de infantil entre 2 y 5 años, que ya son más inquietos, que quieren salir y que a veces pueden entender la historia de que hay un bicho que puede afectar a las personas y ponerse malitas, ponerse enfermas, y tenemos que evitar que ese bicho crezca, ¿no? Ahí tenemos 2 mundos. El tema es que muchas veces pues, se cruzan porque hay familias con 2, ¿no? Insisto, la idea básica es que tenemos con los más pequeños, incluso con los de 5 años, tenemos que tener todos los cuidados normales que teníamos antes, pero si disponemos de tiempo con más intensidad y mucha interacción y muchos juegos con ellos. La clave es que sea un periodo intenso de juegos, aunque estemos haciendo ejercicio, aunque estemos aprendiendo una ficha o un juego de la escuela o un concepto escolar o limpiando la casa, todo convertido en un juego. Es como si le diéramos a nuestros hijos la mejor escuela infantil posible ahora en casa. Claro, esto no es fácil si trabajan el padre y la madre dentro o uno de ellos fuera. La clave sería la posibilidad de la conciliación, que el tiempo que está la madre trabajando, el padre juegue mucho con los pequeños y al revés, que no es fácil, pero la clave está en aprovechar con juego para que se convierta este periodo en los niños no una limitación, sino un estímulo de felicidad, porque los niños jugando se les pasa el tiempo, aprenden y se divierten mucho. Esa es la idea, convertir toda interacción en un juego para cada niño. Esta foto representativa, un simple eh, poner las manos sobre el piano, no todas las casas tienen piano, pero se convierte en un juego para el niño
y en una manera de estar aprendiendo sin olvidándose de los problemas, la propia familia, ¿no? Como sabéis, tenemos una línea de debate en la cafetería a la que os invito que entréis para resolver situaciones y para compartir experiencias de lo que se está haciendo cada familia en casa. Pues estamos haciendo determinadas meriendas con los niños para jugar con ellos a las cocinitas, o estamos haciendo esta tabla de ejercicio y vemos esta película de dibujos animados apropiada para esta edad. Es decir, compartir en la cafetería es fácil y estamos al día poniendo todo lo que salga por aquí, por este tipo de webinar, y lo que se nos vaya ocurriendo o encontrando. Pero además, esto es muy importante, vamos a incentivar las consultas por notas al tutor. Por favor, que nadie se olvide, si tiene un problema estos días en la casa, que nos escriba por notas al tutor o por Skype podemos tener una pequeña consulta porque estará abierto a partir de mañana todas las tardes para este tipo de consulta, de 6 a 8. Pero siempre es preferible que concertemos la cita por un email. ¿De acuerdo? Esto es singular porque la situación que tenemos es muy grave y todo lo que podamos hacer por vosotros para ayudaros a sobrellevar esta situación, que cada día que pase se pone más dura y más tensa, pues será poco. No seáis tímidos, consultadnos, por favor. Estamos aquí para ayudaros. Quiero deciros también que se va a impartir, y lo digo porque es importante, un seminario, el seminario de Mindfulness, se va a abrir gratuito para todos los alumnos de la UP, porque pensamos que en este momento el controlar la ansiedad y los miedos, el controlar el pensamiento para estar más relajado, es fundamental para las parejas y para la familia y para los niños. Nuestro autocontrol puede ayudarnos a superar esta situación tan difícil, llena de ansiedad y miedos. Por eso, a partir del primero del mes que viene, podréis recibir y apuntaros gratuitamente a ese seminario. Y por otra parte, los seminarios que teníamos previstos se van a desplazar hasta el 5 de mayo para inscribirse quien quiera. Es importante que sepamos algunos conceptos de la psicología del comportamiento porque nos ayudan a entender lo que podemos hacer cuando hay un problema grave. Lo voy a poner con el ejemplo de vuestros niños. Si a vuestro niño pequeño de 4 años le agreden en la escuela infantil, tiene 3 posibles reacciones. 1, inhibirse, se bloquea como el caracol que se mete dentro de su cáscara y puede recibir la agresión y sufrirla. Bueno, eso también lo hacemos a veces las personas mayores cuando no encajamos bien una agresión y nos inhibimos de un problema. Es la peor de las soluciones, según el psicobiólogo Henry Laborit, porque el cuerpo no tiene capacidad de defenderse y se bloquea. Ante el problema que tenemos ahora mismo, nos podemos encerrar en nuestra casa, pero no bloquearnos. Si vuestro niño sufre la agresión, otra de las reacciones normales de cualquier ser vivo cuando tiene una agresión es la huida. Lógica y positiva muchas veces. Me van a pegar, corro. Pero hay personas que cuando tienen un problema, en este caso no podemos salir de casa, no podemos salir huyendo, pero hay personas que hacen una huida mental, es decir, se evaden. Yo no quiero saber el problema y acaban por, de alguna manera, por no saber reaccionar ante esa dificultad o ante ese problema. Es una solución, pero no es la más adecuada. Ni la huida física, en este caso, no se puede, ni la huida mental, es decir, ya se arreglará. ¿No? Tenemos que buscar evadirnos, porque sí, nos descarga mucho el estar pensando en el problema todo el día es grave. Ver una película, leer un libro nos ayuda a hacer esa huida mental,
pero tenemos que buscar mecanismos de lucha que no son, como vuestro niño si le pegan, pegar, sino una lucha creativa, es decir, hacer todo lo posible porque este problema se resuelva. Por un lado, con la vanguardia de los científicos, pero por otro también aprendiendo las lecciones que nos va a dar esta crisis, para que sea la menor posible. Siempre habíamos dicho que vivimos en una sociedad buca, y este término parece extraño, pero la crisis que estamos sufriendo es un típico ejemplo de que realmente estamos en una sociedad buca, volátil. Han volado cosas que no sabíamos que podían pasar, pueden estar en peligro empresas, trabajos. Es una sociedad incierta, no sabemos cómo se va a resolver esta crisis, porque estamos en una sociedad compleja donde un microbio, un virus, está poniendo en cuestión toda la economía del mundo y las potencias intentando pelear entre el bloque de China y de Estados Unidos, pero está poniendo en cuestión todo. La sociedad es compleja, los fenómenos están relacionados y es una sociedad ambigua. Esa es la sociedad que van a tener vuestros niños. Precisamente por eso hemos dicho siempre en la UP que tenemos que formarlos mejor que nunca. Niños con valores y con fuerza de voluntad. No vale sobreproteger a los niños, porque la sociedad que viene no va a ser fácil, va a ser más compleja que la que hemos vivido nosotros. Hay que enseñar a los niños a trabajar unidos en la familia, en el equipo de su cole y en la sociedad. Y ese valor se tiene que jugar ahora en partidos concretos. Y queremos que nuestros niños sean competentes y creativos. Competentes, no lo voy a explicar, sería el desarrollo de esos 6 objetivos del talento que tanto estudiamos en la UP, y creativos porque los creativos buscan soluciones a los problemas que nos afectan. Y por supuesto deberían ser también afectivos porque la inteligencia emocional les va a ayudar a triunfar, asertivos y animosos. Necesitamos que esta crisis recuperemos estos valores en nuestros hijos. Y eso no como un encargo más, sino como una fórmula sencilla de vivir en casa. No os estamos pidiendo que hagáis una tesis, estamos pidiendo que la forma de vivir ayude a que los niños caminen hacia a este tipo de respuesta de valores. Si los niños y las familias y las personas superamos bien esta crisis, habremos conseguido resiliencia, que según Boris Cyrulnik es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Eso es lo que tenemos que hacer cuando podamos salir de esta situación, iniciar un nuevo desarrollo. Pero, ¿quién son los niños que tienen resiliencia, las personas que tienen resiliencia? Las que tienen una red de cariño, de amor y de apego y de amistad que le da seguridad en sí mismo y seguridad en las personas que le ayudan. Y eso le va a permitir tener recuperación, mantener relaciones y pensar en las soluciones de la cultura, porque la cultura no es un adorno, es las soluciones de la sociedad, es la ética, es la educación. Todas estas cosas están en juego. El dolor va a ser duro porque hay muchas personas que ya han fallecido, tristemente, con entierros indignos porque no pueden ser acompañados por su propia familia. Pero el sufrimiento, la forma en que lo sufrimos puede ser opcional. Opcional en el sentido de que tenemos que desarrollar la fortaleza para hacerle frente. Por eso yo voy a ser muy rápido hoy porque quiero hablar luego de las cosas que podemos hacer con nuestros niños. Yo he propuesto un modelo mental que escribí nada más salir el problema y que luego cuando he ido cotejando informaciones, prácticamente coincide con todo lo que están planteando psicólogos en periódicos, en revistas, en medios de comunicación. No digo que tenga un mérito, es que coincidimos todos en lo esencial, que hay que tener una serie de actitudes y que podemos tener una serie de rutinas en casa porque nos va a hacer más difícil, más fácil la convivencia, perdón. Por eso yo llamo de la fórmula 4A, 6T. ¿Y a qué llamamos actitud? Actitud es la predisposición aprendida para responder de un modo consistente a una situación social.
una persona con actitudes es una persona predispuesta a actuar, porque tiene ideas, valores positivos que refuerzan ese estado de ánimo. Tenemos que revisar esas actitudes. Y yo la he cifrado en 4. La sensibilidad inteligente, le he llamado así, como podría haberle llamado la inteligencia sensible. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro, por favor, tenemos que tener muy claro que la familia tiene que estar más unida que nunca. Nada de discusiones tontas, nada de entrar en un debate por algo que no nos ha gustado de nuestra pareja, nada de perder los nervios con los niños. La familia tiene que estar más unida que nunca. Nunca se ha visto con un problema tan grave. Y que cada uno sepa que cuidarse uno es cuidar de todos. Por eso tenemos que usar la inteligencia emocional que hemos aprendido, ¿no? Para prever las reacciones de los miembros de la familia. Porque van a estar más irritables, porque pueden estar en momentos tristes, coger incluso depresiones. Y tenemos que evitar que ocurran. Y preverlas es tener la sensibilidad de responder. Por eso, cuidado, recordad lo que hemos aprendido del lenguaje interior, no de dejarse llevar por ideas negativas u obsesivas. Evitar el miedo y la obsesión compulsiva. No rumiar pensamientos. ¿Qué técnica os sugiero cuando os venga una idea negativa, cuando estéis obsesionados dándole vueltas? Un chasquido de dedos. Un chasquido de dedos, fuera idea. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar que nuestra inteligencia ejecutiva ponga freno a las ideas obsesivas, a las ideas negativas. Saldremos de estas si mantenemos el ánimo, si mantenemos la unidad, si nos organizamos bien. Y quiero recordaros otro concepto que yo hablo mucho, sintonizar, como el que sintoniza una emisora de radio con las emociones de nuestros niños. Porque si no sintonizamos con la misma onda, no entenderemos por qué lloran, por qué se quejan, por qué protestan, ¿no? Y claro, ellos tienen unas necesidades que tenemos que saber por qué se producen y tener la atención y el cuidado y la delicadeza de explicárselo para redirigir esa frustración que le produce al niño, el miedo o la angustia. Los niños captan, sobre todo de 4 o 5 años, tienen una especial sensibilidad por la muerte, que si van a morir los abuelitos, que si se va a morir mamá. Entonces tenemos que intentar sintonizar con esos miedos y redirigirlos emocionalmente para que lo integre en la razón y se le transmita confianza en que no va a ocurrir, en que no va a ocurrir, en que estamos poniendo los medios para que no ocurra. Y cuando el niño se lava las manos y cuando el niño pequeño no protesta porque no puede salir, está contribuyendo a que no ocurra. Y eso tiene que tener conciencia el niño, porque tenemos que contarle la situación como un cuento. Estamos en una edad donde los cuentos son la mejor forma de explicar las cosas y los juegos la mejor manera de aprenderlas. Por eso quiero que como adultos tengamos una información clara de lo que ocurre y convincente, ¿eh? Y todos sabemos que si el virus que necesita organismos vivos va perdiendo contagios y contactos, acabará por extinguirse. Y esa es nuestra esperanza, porque lo sabemos, porque lo saben los científicos. Por eso estamos aislados, por eso tenemos que buscar las mejores soluciones. Y por eso también tenemos que evitar que esté la televisión siempre puesta y el exceso de información. Creo que hay momentos para ver la televisión o para leer en internet los datos, pero que el niño no esté bombardeado continuamente por lo que ocurre. Eso de tener la televisión puesta con la información todo el día es tan peligroso como rumiar ideas. Y los niños no tienen por qué sufrirlo, porque ellos bastantes tienen con estar encerrados sin saber por qué muchas veces, ¿no? Aunque se lo expliquemos. La comunicación, tenemos que intentar que no se produzcan aislamientos, que no haya una cerrazón o no haya un cierre emocional entre las parejas, ¿no? Porque ese malestar se transmite y se contagia a los niños. Evitemos el aislamiento emocional y social y hagamos muchas llamadas a los abuelos, a los amiguitos, a la familia,
uno por día o dos por día, pero de alguna manera que no se pierda esa fortaleza emocional de decir, os queremos, estamos con vosotros, ¿no? Le estamos enseñando a los niños empatía y generosidad. Cuando le decimos, sé que estás triste, sé cómo te sientes, el niño entiende que lo entendemos. Eso es la empatía. Pero también podemos enseñarle, eh, he hecho esto para ti, ¿no? La generosidad. O ¿por qué no me haces un dibujo que se lo enseñemos a los abuelos? He hecho esto para ti, ¿no? Yo mantengo, ya con los niños pequeños es difícil, pero que tenemos que hacer una reunión familiar todos los días para organizar las tareas, para ver qué está pasando, si algo se nos va de la casa, si nos falta cómo organizarnos mejor, si hay que hacer una compra por internet o si alguien tiene que salir con todos los riesgos que conlleva, pero la comunicación tiene que fluir. Tener mucha paciencia con los niños, por favor, esto no podemos, estando como estamos, perder los nervios con ellos. Ya sé que van a llorar, que se van a poner tristes, ahí está nuestra manera de gestionar la rabieta, de intentar comprenderlo a veces con un abrazo, no ceder a caprichos, porque no podríamos ceder al capricho de que quiero salir, o de quiero tomar ciertas cosas que no tenemos, ¿no? Es decir, la vida nos pone en situación de cuando hay que ponernos, pero siempre con mucha paciencia, con mucha ternura. ¿Eh? Y como digo, tenemos que comprender las circunstancias de cada uno, por eso me interesa mucho que nos mandéis consultas y estudiemos, ayudemos consejos para cada uno. Porque además la edad de los niños, cada edad tiene sus retos diferentes. Con los niños mayores podemos ser muy exigentes para que las rutinas se vayan cumpliendo, pero al mismo tiempo flexibles para no hacer una sobrecarga de tareas. Vamos a ver cómo estableceremos la actitud de esperanza para hacerle ver a los niños que si todos cooperamos en la limpieza de la casa, que si todos cooperamos en estar bien, que si todos jugamos, podremos salir algún día al campo y habremos ganado la batalla, porque tenemos que darle esperanza a nuestros niños. Un niño no puede crecer sin esperanza de que va a ser mayor, de que va a jugar, de que va a salir un día a la playa. Es decir, y por eso tenemos que celebrar las noticias positivas cuando veamos que aumentan las curaciones, ¿no? Como os digo, tenemos que tener pequeñas rutinas, aunque sean niños muy pequeños, comer muy bien, porque la pasividad o el desorden de la casa continuo altera los nervios y crea tensiones. Y vamos a planificar 5 formas de tener tareas para tener la cabeza ocupada de una manera racional, con tareas individuales y otras juntos, y para reforzar logros. Cuando los niños hagan bien, qué bravo, qué estupendo. Pero la idea esencial, como os digo, y este es el esquema básico de 4 actitudes y 6 tiempos, adaptado a estas edades, todo puede convertirse en un juego. Si hacemos ejercicio físico, puede ser con canciones para bailar o con un vídeo de ejercicio con niños que pongamos en la televisión o en internet. Si tenemos un tiempo de limpieza en la casa o de higiene, tenemos que parecer que estamos jugando, aunque sea el niño de 2 años o 3 venga con el recogedor detrás de nosotros. Es decir, todas las tareas que hagamos parezcan juegos. Ese es mi mensaje y mi estrategia para estas edades. La escuela en casa, bueno, los niños de 2 años, la mejor escuela es que estén eh, entretenidos jugando y que sean atendidos y escuchados, pero de 4, de 3 a 5, pues podemos tener algunas pequeñas tareas que también deben ser muy manipulativas con juegos, más que con fichas de dibujar, que a veces son pesadas, se puede jugar pues, de muchas maneras, ¿no? El tiempo de leer, como estos niños no leen todavía, tiene que ser el tiempo en que les contemos cuentos y que ellos nos escuchen o nos vean leer un cuento. El cuento, el tiempo de la creatividad es proponerle ayudarnos a inventar cosas y el tiempo de juego es el más importante, como os decía. Por ejemplo, ¿qué juegos podríamos hacer? Bueno, lo vamos a ver después porque tengo toda una lista de posibles juegos con los niños en
en el pasillo, en una de sus habitaciones, pero termino repasando los 5 esquemas. El ejercicio físico, es decir, le he llamado gimnasia en casa. Si lo hacemos por la mañana con estiramientos, con musculación, con cosas que le guste a los niños ver y sobre todo con música, la música debe ser uno de los elementos más importantes en esta convivencia. Para los niños de crianza, de 0 a 2, si es posible, poner música de fondo, música clásica, cuando queramos que se relajen, cuando estén durmiendo, y poner música más divertida cuando queramos tener unos momentos de activación o de estímulo. Pero como ejercicio físico, para los niños de 3 a 5, lo esencial son juegos de psicomotricidad, es decir, que les ayuden a coordinar su cuerpo y su mente. Eso es la psicomotricidad. ¿Cómo? Pues juegos de salto, juegos de pequeños obstáculos en el pasillo para ir saltando, equilibrio en línea con una cinta carrocera, es decir, podemos trazar un caminito con 2 cintas aislantes en el pasillo con alguna vuelta y tienen que recorrerlo sin salirse porque lo que hay alrededor puede ser un río lleno de cocodrilos y ellos tienen que intentar mantener el equilibrio y el control por el caminito. O pueden tener que pasar por un laberinto de gomas, si tenemos alguna cinta elástica, o pueden jugar en la alfombra como si fuese su isla o el mar. Todo esto con mucha imaginación por vuestra parte, ¿no? Os iré dando ejemplos en la web de la cafetería, porque hay infinidad de posibilidades. También daremos enlaces como este, ejercicios que puedes hacer en casa con la familia durante la cuarentena. Y una mención aparte es el momento de la higiene personal de los mayores y los pequeños. Tenemos que convencerlos de que ahora, más que nunca, tenemos que ser súper limpios, ¿eh? Y dedicar el momento para enseñarles a lavarse las manos, a ordenar su habitación. Ya sé que son muy pequeños, somos nosotros los que le vamos a enseñar y nos ayudan. Posiblemente no sea el momento todavía de que ellos ordenen todo, pero sí de que nos digan, ¿y cómo quieres que pongamos tus juguetes? ¿Y cómo quieres que pongamos tu ropa? Es decir, hacerle consciente de que el tiempo de educación física que ha sido casi jugando, ahora es el tiempo de tener limpia la casa o limpio el cuerpo y ellos son partícipes de esa higiene, de esa limpieza. Incluso le podemos ayudar a que nos desinfecten los pomos de las puertas con un pequeño limpiador de limpiacristales, que no es abrasivo para las manitas de los niños, con un trapito y un limpiacristales. A ellos les encantará pasar por los pomos de las puertas o de los pomos de los cajones, porque a lo mejor hemos ido al supermercado, no nos hemos dado cuenta y hemos podido tocar algo, ¿no? Bueno, pues ellos tienen que ser partícipes de esta etapa, de esta rutina de limpieza, ¿no? Por supuesto, lavarse las manos. Algunas familias han pintado un pequeño virus, un COVID-19 en la mano, con un rotulador que sea de fácil borrado, y les dicen, lávate hasta que se vaya, y los niños lo perciben muy gráficamente. Si el niño es muy aprensivo y el rotulador es muy fuerte, es peligroso porque no se iría con facilidad, ¿no? Y puede asustarse. Hay que tener precauciones, por supuesto, y os pondremos en los enlaces algunas de las que hay que tener en casa en estos días, ¿no? La escuela, como os digo, para estos niños, para mí lo importante es que aprendan jugando. Siempre aprenden a estas edades mucho más, pero si tenemos juegos de construcciones, juegos de bloques, si tenemos pequeños laberintos de bolas, si jugamos con canicas, es decir, todo puede ser un aprendizaje, incluso para contar con números, para poner una pequeña tienda en la que vendemos objetos que tenemos por ahí olvidados en los cajones y se venden con monedas desinfectadas. Es decir, los niños tienen que
seguir aprendiendo algunas cosas que la escuela le ha introducido y que ahora no pueden olvidar totalmente, ¿no? Conceptos fundamentales, palabras, claves y números, posicionamiento en el espacio, uso del lápiz, dibujo, recortar, pegar, hacer cuentas, hacer incluso pequeños telares. Es decir, hay muchas cositas que son aprendizajes de preescolar y que ahora podemos hacerlo también, como os digo, como un juego. Si tenéis coordinación con la escuela, pues mantenerla para que no se pierda el vínculo con su maestra o con sus compañeros. Hay páginas web que enseñan mucho a los niños, las hemos ofrecido y las vamos a ofrecer en, en ese post de la cafetería. Iremos dando eh, todas las que tenemos, incluso Edelvives ha puesto muchos recursos al servicio de la escuela para los niños de infantil y de primaria, incluso de secundaria. Entonces, podremos tener el enlace para entrar. Como os digo, en esta edad los niños a veces no han aprendido a leer, pero sí tienen que tener libros. Libros de dibujos, libros de pocas palabras, libros en los que nosotros les contamos la historia, porque a ellos les encanta que les leamos libros o que les contemos la historia con un cuento. Y eso le estimulará su deseo de aprender después o de aprender enseguida, incluso en este mes, si ellos tienen un buen nivel de percepción visual y de coordinación motora, ¿no? Tenemos ahí mucho camino por recorrer y la lectura no debe abandonarse en estos momentos. Os pongo algunas páginas que os van a servir para encontrar libros que se pueden pedir a librerías cercanas por mensajería, eh, como la guía Kumon, que es una empresa de matemáticas, pero que tiene una guía muy fácil de usar para descubrir los mejores títulos para cada edad, ¿no? Hay que intentar invitar a los niños a que sean creativos, aunque sean pequeños. Siempre pueden hacer algo. Siempre podemos enseñarles que con una caja y una simple cuerda se puede hacer un carrito, lo han hecho siempre los niños, o que se puede hacer un dibujo como una marioneta que se mueva. Está claro que si no saben hacerlo ellos, tenemos que hacerlo con ellos. Ya os digo que el problema de este confinamiento en estas edades es que nuestros hijos nos exigen mucho tiempo y tenemos que administrar el tiempo si trabajamos con teletrabajo. Pero, dicho eso, intentemos, por favor, darle la máxima atención en todos estos campos. Eh, podría y os recomendaremos y os recomendaré muchos juegos de creatividad porque los niños tienen que usar su imaginación. Ayer os mostraba los dados de historias, los Story Cube, que son estos dados con dibujos que se mezclan y los niños tienen que contar una historia, les apasiona, pero también se puede jugar con pequeños dados de colores para sumar, para buscar soluciones, ¿eh? Se puede crear una cabaña con una simple goma o cuerda entre dos muebles y una sábana de color. Eso es una tienda de campaña donde el niño puede pasar una hora o dos jugando con su hermanito a que son indios. Eh, se pueden hacer juegos como cazar fantasmas. Hemos puesto en la casa unos dibujitos de fantasma y tienen que encontrar dónde están. Eh, como os digo, la música tiene que tener una presencia especial en este momento para mover el ánimo positivamente y os pasaremos también mucha información sobre juegos para desarrollar la creatividad. ¿Qué os puedo decir? Porque no quiero que se nos pase un momento importante y es que a las 8 cortamos 5 minutos para salir a aplaudir a los balcones. Ha sido un gesto simbólico muy importante
y tenemos que mantenerlo durante todo el tiempo que dure esta crisis, porque los sanitarios, porque los policías, porque los militares están haciendo una labor de riesgo a favor de solucionar un problema de todos. Y el agradecimiento social es fundamental, ¿no? Como os digo, no olvidéis que el juego es la clave. Si la atención y la música y la calma es lo más importante de 0 a 2 años, el juego y el que los niños se lo pasen tan bien que no les pese estar encerrados, algo que tenemos que prever de un día para otro. Mañana, ¿qué jugamos? ¿Qué recurso busco? ¿Qué me invento? Pero de alguna manera que el niño no se sienta desatendido y al contrario, que disfrute precisamente porque los tiene a los papás en la casa, más que nunca, ¿no? Ya disfrutará de la escuela, de sus compañeros cuando pueda, pero ahora tiene que disfrutar de eso, ¿no? Ofreceremos enlaces para juegos y os digo lo fundamental, que ante los problemas, lo importante es la actitud que tomemos. Porque, como nos decía Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco que nació en Viena en 1905 y murió en 1997, él estuvo en un campo de concentración nazi, donde también en varios de ellos metieron a sus padres y a su mujer, y sufrió la barbarie del holocausto, viendo un día sí y otro también cómo morían sus compañeros y cómo él se sentía eh, lo humillado que puede estar una persona en una condición de explotación y de prisión tan fuerte como un campo nazi. A veces tenía deseos de morir, de arrojarse a las alambradas, de tirarse a la nieve, porque hacía un frío, pues pueden imaginar, ¿no? En Alemania. Pero él tenía por dentro un sentido para resistir, saber que había sido de sus padres y su mujer, porque los amaba, y escribir un libro que había perdido cuando lo enclaustraron en el campo de concentración y que volvió a escribir sobre papeles sueltos y se lo volvieron a quitar, un libro que luego fue El hombre en busca de sentido. Y él nos dice, podemos estar viviendo una situación muy compleja, muy difícil, y nos pueden arrebatar muchas cosas, pero lo que no nos pueden quitar, la última de las libertades humanas, es elegir la actitud en una serie de circunstancias, la actitud de elegir nuestro propio camino. Él resistió, afortunadamente, siguió enseñando y con ese libro nos enseña que hay cosas esenciales en la vida como el amor. El amor a nuestros pequeños nos tiene que ayudar a resistir con la mejor de las actitudes posibles y con esas pequeñas rutinas que yo insisto, aunque sean de niños y lo importante sea el juego, todo lo que he puesto en esos 6 tiempos, limpieza, ejercicio físico, estudio de conceptos o de escuela, lectura, creatividad, se puede envolver en juegos. Esta es mi clave para estas edades. Pero como sé que hay muchas circunstancias diferentes, os invito de verdad, de corazón, a que nos consultéis, a que nos planteéis vuestros problemas porque estamos dispuestos a dar toda nuestra ayuda para cada caso. Escribir uno por uno, hablar con vosotros por videoconferencia o por teléfono. La UP está para apoyar a las familias y ahora en este momento más que nunca. Muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas, si os parece. Comenzamos la primera pregunta. Es de Maite Góngora. Buenas tardes, tengo una niña de 2 años y 2 meses, quiere estar todo el rato conmigo, aunque su padre se esfuerza en jugar con ella. Tampoco se distrae mucho sola. ¿Cómo podré fomentar que tenga
más momentos de juego libre sola. Mira, Maite, esto va a depender de dos cosas. Por un lado, que tu marido se convierta en el principal animador de juego que nunca haya podido ser nadie. ¿Por qué? Porque los niños se obsesionan a veces con la mamá, se obsesionan con el papá, pero no se resisten a un juego muy atractivo que le pueda plantear el padre. A un juego de ser perritos en una alfombra que van buscando una casita que es su caja de cartón o en un rincón del comedor. Es decir, el entusiasmar con un juego a un niño como si fuéramos un animador de hotel o de escuela, el ponernos una nariz de payaso en un momento determinado, si insiste mucho tu marido en esos juegos, porque tenéis que organizaros y un día una, tú coges la responsabilidad de dedicarte a jugar con ella y él trabaja, o viceversa, ella tiene que acostumbrarse. Jugar solo a los 2 años es bastante más difícil, pero también es posible. ¿Cómo? Pues vamos a ver qué tipo de juguetes tiene vuestra hija para poder introducirle en que juegue por lo menos 15, 20 minutos, porque una niña de esta edad es muy difícil que juegue más, en apilar una serie de bloques, en jugar con algunos cacharritos de una supuesta cocina. Es decir, tenemos que enseñarle a jugar. Esa es la clave, pero lo que no puede ser, claro, es que tenga que sobrecargue sobre ti y tú tengas que organizar la casa o tengas que hacer la comida, ¿no? Por eso hay que ser un entusiasta y un animador, un seductor de los niños. Te lo digo porque cuando he sido maestro he tenido que hacer de todo para conseguir que los niños entraran en ciertas dinámicas, pero los niños entran, acaban jugando, les gusta que le hagan cosquillas, les gusta escuchar música, es decir, el tema es que tenemos que ser líderes de sus juegos y eso hay que echarle imaginación, hay que echarle mucha energía, mucho entusiasmo, pero el aprovechar con ellos los tiempos de juego va a ser un factor positivo para su desarrollo, ¿no? Creo que tengo aquí otra pregunta. Bueno, me da las gracias, María Pardo. ¿Qué hacer si en determinados momentos pierdes los nervios? ¿Qué decirle a tu hijo de 5 años? Pues pedirle perdón, claro, pedirle perdón. Pero precisamente por eso, porque creo que en estos momentos lo peor que podemos hacer es perder los nervios, tenemos que intentar serenarnos mucho. Eh, Siempre he contado que los padres a veces gritamos y perdemos los nervios cuando pensamos que los niños nos desafían, porque el subconsciente nos dice, oye, es que no soy una buena madre y no me hace caso. Bueno, y cuando tú oyes esa voz interior, aunque tú no seas consciente de ella, gritas para no escucharla. Entonces, no, no, cuidado, aquí no podemos equivocar todos, pero vamos a intentar mantener la calma en estos días porque la tensión puede ir en aumento. Estar encerrado una familia o una serie de personas durante un tiempo obligados pone a todo el mundo muy nervioso y tenemos que trabajar la calma. Pero la solución, si la pierdes, es pedirle perdón y decirle, lo siento, no llevas razón, no puedes hacer esto, pero yo te lo he dicho de una manera que tampoco me gusta a mí, no me gusta gritarte. Ahora tienen que aprender a obedecer porque no hay otra vuelta de hoja. Podemos ser flexibles, podemos dejarlo jugar un poco más tiempo, podemos intentar encontrar una negociación, pero perder los nervios vamos a intentar evitarlo por el bien de la familia, ¿no? Eh, Dulce Mariana me vuelve a seguir esta tarde desde México. Dice, hola, muy buenas tardes. Dani está jugando mucho con agua y se divierte mucho. Me espera ansiosa para empezar los juegos. Está llevando muy bien todo esto de la cuarentena. Me pide que me lave las manos para abrazarla y jugar. Gracias
Gracias por estos consejos. Sí, esa es la filosofía. Con los niños pequeños no tenemos otra opción. Hay que arrinconar muchas tareas que no tienen sentido. No podemos ponernos más deberes laborales de los que tuviéramos, porque en este momento, en esta circunstancia hay que relajarnos, hay que flexibilizar, pero tenemos que jugar con nuestros hijos todo lo posible y no perder el ánimo. Ver qué se le puede enseñar, a qué se puede jugar, ¿no? Pero no perdemos los nervios. Supongo que hay más preguntas. Como faltan 2 minutos para las 8, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para salir a aplaudir. ¿Les parece bien? Gracias. Seguimos en un momento. Creo que nos toca Laura Mayen. Noto en mi hija de 4 años con un trastorno de desarrollo de la comunicación y socialización que, a pesar de estar bien en casa, cuando tiene algún motivo por el que antes no lloraría, ahora llora durante un rato. Parece que se quiera desahogar de la tensión que en su día a día seguramente gestionaría de otro modo. Le damos apoyo y le dejamos llorar, pero no sé si sería conveniente otra forma de gestionar esta tensión. Creo que hay que intentar, por supuesto, escucharla, dejarla que se desahogue un poco, pero proponerle, ¿y tú qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer para que, si fueras una maga, si fueras una científica, si fuera, tenemos que darle a su imaginación perspectivas de que ante los problemas hay posibilidades de solución, pero intentar que no se quede solo en el llanto, que es natural, porque si aumenta de día a día, se va a deprimir y un niño no se puede deprimir, ¿no? No se debe deprimir. Tenemos que transmitirle, como he dicho, confianza. ¿Y tú qué harías? ¿Qué harías si fueras una heroína, si fueras una científica magnífica que has encontrado el remedio, ¿no? Es decir, hay que hacerla partícipe imaginariamente de las soluciones, ser heroínas o héroes de esta historia, ¿no? Pero darle salidas a su mente, ¿no? Y distraerla con juegos. Ya te digo, los juegos son el elemento esencial para que los niños no pierdan las posibilidades de estar encerrados y no pierdan la ilusión, ¿no? Me pregunta Joseba Baresterain. Hola Pedro, durante estos días, una de las cosas que nos está agobiando es la preparación de actividades para nuestro pequeño, Luca, de casi 5 años. Lo que no sé es si nos estamos pasando o no. A lo que me refiero es que nosotros también necesitaríamos descansar y desconectar, porque estar todo el día cantando, pegando, pintando, pensando qué hacer al día siguiente y compaginar todo esto con el teletrabajo, lo dicho, es difícil. No sé si nos estamos pasando. Nos gustaría que jugara más tiempo por su cuenta. ¿Hasta qué punto tendríamos que incentivar que juegue por su cuenta y hasta qué punto deberíamos ser nosotros? Hay momentos en que las preguntas se me borra el texto final. Sí, es verdad, José. A los 4 años un niño puede jugar solo y debe jugar solo. Si tiene Legos, si tiene muñecos, puede construir historia y hacerle comprender que nosotros somos animadores
de esos juegos y de esas actividades, pero no todo el tiempo, porque a los 4 y a los 5 años ya puede hacer cosas por sí solo. Cuando yo pienso que es más difícil que jueguen solos, me estoy refiriendo a los niños de 2 y 3 años, ¿no? Aún así, por favor, vamos a relajarnos, vamos a intentar también ver alguna pequeña película de dibujos animados, vamos a intentar escuchar música relajante que les haga sentirse bien, alguna actividad como dibujar puede ser muy socorrida para determinados momentos, para hacer un mural, para ir pegando distintos personajes de cómic en su habitación. Es decir, lo que no podemos es que agobiarnos más entre el teletrabajo y la atención a los niños. Y más si encima se les pide desde la escuela, que no sé, espero que no, que con 4 años a Luca no le pongan demasiados deberes en la escuela, porque no es el momento de agobiarlo también con excesivo de deberes. Maite Góngora me da las gracias, una presentación excelente y de mucha utilidad. Bueno, la presentación ya la podéis encontrar, la que hice ayer, es básicamente la misma, en el foro de la cafetería. Lo digo por si queréis leerlo más despacio. He tenido que pasar un poco de prisa porque tenemos tendencia a perder la noción del tiempo. Cuando hablamos sin mirar al reloj, pensando solo en el concepto. Yo sí os pido, por favor, que aprendamos de esta crisis, que nuestra actitud, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de generosidad y de comunicación nos van a ayudar a salir. Pero frente a la tensión de estar encerrados, vamos a relajarnos. Vamos a intentar que los niños también se ajusten un poco a las medidas. Si en los de primera infancia os digo que la música clásica, los momentos eh, que vivan en un entorno como si no ocurriera nada, es fundamental porque van a transmitir. En los de mediana edad, de 3 a 5, lo importante es que se lo pasen bien, pero que poco a poco, porque el juego autónomo es muy importante en los niños, aprendan a jugar solos también. Y insisto a todos los que me estáis viendo, por favor, vamos a unirnos en la UP todo lo posible para ayudarnos unos a otros. Que nos mandéis notas al tutor, que nos llaméis por Skype, que participéis en el foro de la cafetería, pero no os sintáis solos y relajados, porque en esta edad y en esta situación más vale que nos relajemos un poco, porque la presión de la convivencia puede ser muy alta. Y controlar el miedo es esencial y controlar la ansiedad también. Por eso vuelvo a recordar que el seminario de Mindfulness va a empezar pronto y es gratuito para todos vosotros. Muchas gracias.